Burlar al diablo capítulo 3. Una extraña entrevista con el diablo. Al estar leyendo la entrevista con el diablo, te darás cuenta, por la breve descripción que te he dado sobre la historia de mi vida, del desesperado esfuerzo que el diablo hizo por amordazarme antes de haber obtenido el reconocimiento público. Deseo que tengas un panorama claro del conjuro final que el diablo me lanzó y que recuerdes con provecho que este conjuro final el que me brindó la indulgente oportunidad para girar y retorcerle la cola hasta que gritó su confesión. Me parecía que no había nada que hacer excepto sentarme y esperar. 3 años de espera sin obtener resultados tangibles, mi alma inquieta comenzó a ejercer presión para que volviera a trabajar. Había pocas oportunidades para enseñar una ideología del éxito cuando el mundo a mi alrededor se encontraba en el centro de un vil fracaso y la mente de los hombres estaban colmadas de miedo y pobreza. En la entrevista con el diablo, la naturaleza exacta del poder mediante el cual yo había sido despojado de mi iniciativa y valor ya ha sido descrita. Es el mismo poder con el que millones de personas fueron atadas durante la Gran Depresión, es el arma fundamental con la que el diablo atrapa y controla a los seres humanos. La suma y la sustancia de este pensamiento que vino a mí fue, a pesar del hecho de haber aprendido por parte de Andrew Carnegie y otras más de 500 personas con semejantes logros comerciales y profesionales, que los logros destacados en todos los ámbitos de la vida surgen a través de la aplicación de la mente maestra, la coordinación armoniosa de dos o más mentes que trabajan en un objetivo definido. No había logrado hacer tal alianza con el objetivo de llevar a cabo mi plan de transmitirle al mundo la ideología del éxito personal. A pesar de haber comprendido el poder de la mente maestra, había olvidado apropiarme y hacer uso de este poder. Había estado trabajando como un lobo solitario en vez de aliarme con otras mentes superiores. Nota de Sharon. La entrevista con el diablo puede haber ocurrido mientras Hill se sentaba al pie del Lincoln Memorial. ¿Acaso fue real? Fue real para Hill y originó el esquema de forma que en que vivió su vida y compartió sus revelaciones con nosotros, sus estudiantes, a fin de retirar las primeras palabras de Hill. El descubrir que cada uno de los grandes líderes del pasado cuyo registro he examinado fue asediado por dificultades y se enfrentó al fracaso temporal antes de llegar. Hill también describe en sus trabajos cómo estos grandes líderes se rodearon ellos mismos de mentes maestras, superaron sus conflictos internos con la adversidad y entonces utilizaron el poder de la mente maestra para impulsar sus triunfos. Piensa ¿cómo podrías formar un grupo de mente maestra, un grupo para ayudar a superar la adversidad e impulsarte hacia el éxito? Sin preocuparte de quién es el diablo o de si existe o no, si quieres mi sincera opinión muy personal, creo que el diablo es exactamente lo que él proclama ser. Analicemos ahora su extraña confesión. Después de entrar forzadamente en la conciencia del diablo, el señor Gerard Bone dio comienzo a la renuente entrevista con preguntas que no podían ser evadidas. Nota de Sharon. Hill, el señor atado a la tierra, entre comillas, interroga al diablo dentro de una atmósfera casi parecida a una sala de justicia. De alguna manera, el diablo es obligado a dar respuestas completas y precisas. ¿Cómo se logró esto? Quizá Hill obligó al diablo a confesar creando una mente maestra, mientras probablemente con su esposa o dos
o más mentes unidas en un espíritu de perfecta armonía, con un propósito definido, buscando simultáneamente el mismo fin para ejercer el poder de Dios, el enorme almacén de inteligencia infinita, donde se deposita todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que podría ser. Quizá Hill se ganó el derecho a obtener respuestas precisas, siendo un pensador en control de su propia mente y dominante de todos sus temores a través de esta habilidad de estar en control de su propia mente. Hill podía exigir respuestas verdaderas y precisas por parte del diablo. En cualquier caso, Hill obliga al diablo a exponer sus trucos de tal manera que podamos contrarrestarlos y evitar los peligros en nuestras vidas. Al conocer sus trucos podemos evitar sus engaños. Fin de la nota de Sharon. Aquí comienza la entrevista con el diablo. Pregunta: he descifrado el código secreto mediante el cual puedo leer sus pensamientos. He venido a hacerle algunas preguntas muy sencillas. Le exijo que me dé respuestas directas y verídicas. ¿Está listo para la entrevista, señor diablo? Respuesta: sí estoy listo, pero debes dirigirte a mí con más respeto. Durante esta entrevista te dirigirás a mí como su majestad. ¿Con qué derecho, pregunta, con qué derecho exige semejante deferencia real? Respuesta: debes saber que controlo al 98% de las personas que habitan tu mundo. ¿No crees que eso me facilita, no crees que eso me faculta para considerarme una realeza? Nota de Sharon. Tan solo al escuchar referirse al diablo como su majestad originó tal reacción en mí la primera vez que leí esta entrevista. Entonces me di cuenta de que probablemente haya sido por una razón, que tenía la intención de provocar justamente esa reacción, y seguí leyendo. Pregunta: ¿tiene pruebas de lo que afirma? Respuesta: sí, muchas pruebas. Pregunta: ¿en qué consisten esas pruebas? Respuesta: de muchas cosas. Si deseas respuestas, te dirigirás a mí como su majestad. Algunas cosas las comprenderás, otras no. Para que puedas conocer mi punto de vista, describiré yo mismo y corregiré las falsas ideas que la gente tiene de mí y de mi morada. Pregunta: es una buena idea, su majestad. Comience por decirme dónde vive y descríbame su apariencia física. Respuesta: ¿mi apariencia física? ¿Por qué? Mi querido señor atado a la tierra, no poseo un cuerpo físico. Me sentiría incapacitado por semejante estorbo como esos en los que ustedes viven, criaturas atadas a la tierra. Yo estoy conformado de energía negativa y vivo en la mente de las personas que me temen. También ocupo la mitad de cada átomo de materia física y cada unidad de energía mental y física. Quizás entiendas mejor mi naturaleza si te digo que soy una porción negativa del átomo. Pregunta: oh, ya veo. Lo que está a punto de proclamar está colocando las bases para decir que si no fuese por usted no existiría ni el mundo, ni las estrellas, ni los electrones, ni los átomos, ni los seres humanos. Nada. ¿Es correcto? Respuesta: cierto, absolutamente cierto. Pregunta: bueno, si usted ocupa solo la mitad de la energía y materia, ¿quién ocupa la otra mitad? Respuesta: la otra mitad está ocupada por mi oposición. Pregunta: ¿oposición? ¿A qué se refiere? La oposición es lo que ustedes atados a la tierra llaman Dios. Pregunta: ¿así que tiene el universo dividido con Dios? ¿Esa es su afirmación? Respuesta: no es mi afirmación, sino la realidad actual. Antes de que esta entrevista termine, sabrás por qué es verdad mi afirmación. También comprenderás por qué
tiene que ser verdad o no existir. También comprenderás por qué tiene que ser verdad, o no podría existir ningún mundo como el tuyo, ninguna criatura atada a la tierra como tú. No soy una bestia con lengua bifurcada y un rabo en pico. Pregunta, pero usted controla la mente de 98 de cada 100 personas, usted mismo lo dijo. ¿Quién origina toda la miseria? ¿Quién origina toda la miseria en ese 98% del mundo controlado por el diablo, si no usted? Respuesta, no he dicho que no provoco toda la miseria del mundo. Por otro lado, me jacto de eso. Me ocupo de representar el lado negativo de todo, incluyendo los pensamientos de ustedes. Gente atada a la tierra. ¿De qué otra forma podría controlar a la gente? Mi oposición controla el pensamiento positivo, yo controlo el pensamiento negativo. Pregunta, ¿cómo obtiene el control de la mente de las personas? Respuesta, eso es fácil, simplemente me introduzco y ocupo el espacio vacío en el cerebro humano. Planto las semillas del pensamiento negativo en la mente de las personas de tal forma que pueda ocupar y encontrar el espacio. Pregunta, ¿debe usted tener muchos trucos e instrumentos para obtener y mantener el control de la mente humana? Respuesta, sin duda, empleo trucos e instrumentos para controlar el pensamiento humano. Mis instrumentos también son ingeniosos. Pregunta, continúe y describa sus trucos ingeniosos, Su Majestad. Respuesta, una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. Planto la semilla del miedo en la mente de las personas y conforme germina y crece, a través del uso controlo el espacio que ocupan los 6 medios más efectivos. Son el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. El diablo dice, una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Pregunta, ¿cuáles de esos 6 miedos le funcionan con mayor frecuencia, Su Majestad? Respuesta, el primero y el último, la pobreza y la muerte. En un momento o en otro durante la vida, aprieto mi puño sobre todas estas personas a través de uno de esos miedos o de ambos. Planto estos miedos en la mente de las personas tan hábilmente que creen que son su propia creación. Cumplo este objetivo haciendo que las personas crean que estoy de pie justo a la entrada de su siguiente vida, esperando reclamarlos después de su muerte para el eterno castigo. Por supuesto, yo no puedo castigar a nadie excepto en la mente de esa persona, a través de alguna forma de miedo, pero el miedo a aquello que no existe es tan útil para mí como el miedo a aquello que sí existe. Todas las formas de miedo amplían el espacio que ocupo en la mente humana. Pregunta, Su Majestad, ¿puede explicarme cómo es que obtuvo ese control sobre los seres humanos? Respuesta, la historia es muy extensa para contarla en pocas palabras. Comenzó hace más de 1.000.000 de años, cuando el primer hombre comenzó a pensar. Desde ese entonces obtuve control de toda la humanidad, pero mis enemigos descubrieron el poder del pensamiento positivo, lo colocaron en la mente de los hombres y entonces dio comienzo una batalla de mi parte para conservar el control. Hasta ahora lo he hecho muy bien, habiendo perdido ante la oposición solo el 2% de las personas. Pregunta, ¿tomo por respuesta que los hombres que piensan son sus enemigos? ¿Es correcto? Respuesta, no está bien, pero es correcto. Pregunta, dígame más sobre el mundo en que vive. Respuesta, vivo donde quiera que yo elija vivir
El tiempo y el espacio no existen para mí. Soy una fuerza, mejor descrita a ustedes como energía. Mi lugar de residencia físico favorito, tal y como te lo dije, es la mente del que está atado a la tierra. Yo controlo una parte del espacio cerebral de todo ser humano. La cantidad de espacio que ocupo en la mente de cada individuo depende del tipo de pensamiento que esa persona tenga, tal y como te lo he dicho. No puedo controlar por completo a cualquier persona que piensa. Pregunta, ¿habla usted de su oposición? ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Respuesta, mi oponente controla todas las fuerzas positivas en el mundo, como son el amor, la fe, la esperanza y el optimismo. Mi oponente también controla los factores positivos de toda ley natural en todo el universo, las fuerzas que mantienen a la Tierra y a los planetas y a todas las estrellas equilibrados en sus cursos. Sin embargo, estas fuerzas son mansas en comparación con aquellas que operan en su mente humana bajo mi control. Verás, no busco controlar las estrellas y los planetas, prefiero controlar las mentes humanas. Pregunta, ¿dónde adquirió su poder y por cuáles medios la complementa? Respuesta, complemento mi poder apropiándome del poder mental de los que están atados a la tierra. Al pasar por la puerta, al momento de la muerte, 98 de cada 100 personas que regresan a mi plano desde el plano terrenal son tomadas por mí y su poder mental se complementa con mi ser. Obtengo a todo aquel que llega con cualquier forma de miedo. Verás, trabajo constantemente preparando la mente de las personas antes de la muerte, de tal forma que pueda apropiarme de ellas cuando regresen a mi plano. Pregunta, ¿puede decir cómo es que lleva a cabo su trabajo de preparar las mentes humanas para poder controlarlas? Respuesta, cuento con infinidad de formas de ganar el control de las mentes humanas mientras se encuentran todavía en el plano terrenal. Mi mejor arma es la pobreza. Deliberadamente desanimo a las personas a que acumulen riquezas materiales porque la pobreza desanima a los hombres y a pesar porque la pobreza desanima a los hombres a pensar y las hace presas fáciles para mí. Mi otra mejor amiga es la enfermedad. Un cuerpo enfermo desanima el pensamiento. También cuenta con miles de obreros en la tierra que me ayudan a ganar el control de los seres, de las mentes humanas. Tengo a todos estos agentes posicionados en cada invocación. Estos representan a cada raza, a cada doctrina, a cada religión. Pregunta, ¿quiénes son sus principales enemigos sobre la tierra, Su Majestad? Respuesta, todos aquellos que animan a las personas a pensar y a actuar por sí mismos. Son mis enemigos, hombres como Sócrates, Confucio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine y Abraham Lincoln, y tú no estás haciendo ningún bien tampoco. Pregunta, ¿es verdad que utiliza a los hombres acaudalados? Respuesta, como ya te dije, la pobreza es siempre mi amiga, porque desestimula la independencia de pensamiento y estimula el miedo en la mente de los hombres. Algunos hombres acaudalados sirven a mi causa, mientras que otros me provocan un enorme daño, dependiendo de cómo se utilice esa riqueza. La enorme fortuna de Rockefeller, por ejemplo, es uno de mis peores enemigos. Pregunta, eso es interesante, Su Majestad. ¿Podría decirme por qué le teme a la fortuna Rockefeller más que a otras? Respuesta, el dinero Rockefeller está siendo utilizado para aislar y vencer enfermedades del cuerpo físico de todas partes del mundo. La enfermedad siempre ha sido una de mis armas más efectivas. El miedo a la enfermedad aparece en segundo lugar del miedo a la pobreza. El dinero Rockefeller está descubriendo nuevos secretos de la naturaleza en cientos de áreas distintas, las cuales están diseñadas para ayudar a los hombres a adquirir y mantener el control
de su propia mente. Están impulsando nuevos y mejores métodos para alimentar, vestir y albergar a las personas. Están exterminando a barrios bajos en las grandes ciudades, los sitios donde se encuentran mis aliados favoritos. Está financiando campañas para un mejor gobierno y ayudando a erradicar la deshonestidad en la política. Está ayudando a establecer estándares más altos de la práctica mercantil y alentando a los hombres de negocios a conducir sus empresas por la regla de oro, y eso no le hace bien a mi causa. Pregunta: ¿y qué pasa con los niños y niñas que se dicen están en el camino al infierno? ¿Los controla? Respuesta: bueno, podría responder esa pregunta solo con un sí o un no. He corrompido la mente de jóvenes enseñándoles a beber y a fumar, pero me tienen confundido por sus tendencias a pensar por sí mismos. Nota de Sharon. Hill recorre hacia atrás y hacia adelante el campo de batalla del diablo. Su primer punto, acerca de la filantropía de Rockefeller, va seguida de una explicación acerca de por qué los jóvenes se encuentran en el camino al infierno. Creo que el autor nos está desafiando a tener varias ideas al mismo tiempo, mientras permite que el diablo haga su sucio trabajo con la esperanza de confundirnos. Busca otros ejemplos a lo largo del libro, los encontrarás. Pregunta: ¿dice usted que ha corrompido la mente de los jóvenes con licor y cigarrillos? Puedo entender cómo es que el licor puede destruir el poder del pensamiento independiente, pero no veo qué tienen que ver los cigarrillos en ayuda a su causa. Respuesta: quizá no lo sepas, pero los cigarrillos destruyen el poder de la persistencia, destruyen el poder de la resistencia, destruyen la capacidad de concentración, disminuyen y socavan la capacidad de ingenio y ayudan de otras maneras a evitar que las personas utilicen su mente de manera más efectiva. ¿Sabías que tengo a millones de personas jóvenes y ancianos de ambos sexos que fuman 2 cajetillas de cigarros al día? Esto significa que tengo a millones de personas que están destruyendo poco a poco su poder de resistencia. Algún día agregaré a su hábito del cigarrillo otros hábitos que destruyen el pensamiento hasta haber ganado el control de sus mentes. Los hábitos vienen en pares, tercias y cuádruples. Cualquier hábito que debilite nuestra fuerza de voluntad invita a muchos de sus comparativos a que entren y tomen posesión de la mente. El hábito del cigarrillo no solo disminuye el poder de resistencia y desalienta la persistencia, sino que invita a la holgura en otras relaciones humanas. Pregunta: nunca pensé que el cigarrillo fuese una herramienta de destrucción, Su Majestad. Sin embargo, su explicación arroja una luz distinta sobre el tema. ¿Cuántos conversos al hábito proclama usted ahora? Respuesta: estoy orgulloso de mi récord. Millones son ahora víctimas y el número incrementa cada día. Pronto tendré casi a todo el mundo sucumbiendo al hábito en miles de familias. Ahora tengo seguidores del hábito, incluyendo a cada a cada miembro de la familia. Niños y niñas muy jóvenes están comenzando a adquirir el hábito. Estoy aprendiendo a fumar, por ejemplo, de sus padres y sus hermanos y hermanas mayores. Pregunta: ¿cuál considera usted que es la principal herramienta para ganar el control de las mentes humanas, los cigarrillos o el licor? Respuesta: sin duda diría que los cigarrillos. Una vez que logro que un joven se una a mi club de 2 paquetes al día, no tengo problema para inducir a esa persona a tomar el hábito del licor, el placer irrestricto del sexo y otros hábitos relacionados que destruyen la independencia del pensamiento y la acción. Nota de Sharon. Recuerda que esto se escribió en 1938, mucho antes que se descubriera la naturaleza adictiva del tabaco. Aquí, como en cualquier otro lugar, Napoleón Hill nos muestra que se encuentra a una gran distancia de su tiempo con algunas de sus opiniones médicas y psicológicas. Fin de la nota. Pregunta: Su Majestad, cuando inicié esta entrevista
Lo había mal interpretado, creía que era usted un fraude y un engaño, pero ahora veo que es real y muy poderoso. Respuesta: acepto tus disculpas, pero no te hubieras tomado la molestia. Millones de personas han cuestionado mi poder y atrapé a la mayoría de ellas al cruzar la puerta. No le pido a nadie que cree en mí, prefiero que las personas me teman, no soy un mendigo. Tomo lo que deseo con astucia y fuerza. Pedirle a las personas que crean es tarea de mi oposición, no mía. Pregunta: Su Majestad, perdone mi rudeza, pero no podría volver a verme a la cara si no le dijera aquí y ahora que usted es el demonio más detestable que jamás se haya dejado suelto en contra de personas inconscientes. Siempre tuve un mal concepto sobre usted. Pensé que era lo suficientemente bondadoso para dejar en paz a las personas mientras vivieran, que simplemente torturaba sus almas después de la muerte. Pero ahora sé, por su descarada confesión, que destruye su derecho a la libertad de pensamiento y los hace pasar por un infierno en vida sobre la tierra. ¿Qué tiene que decir eso? ¿Qué tiene que decir a eso? Respuesta: obtengo lo que quiero ejerciendo el autocontrol. No es muy bueno para mi propio negocio, pero te sugiero que me imites en vez de criticarme. Te llamas a ti mismo un pensador y lo eres. De otro modo, nunca me hubieras obligado a esta entrevista. Sin embargo, nunca serás el tipo de pensador que me atemoriza a menos que ganes y ejercites un mayor control sobre tus propias emociones. Pregunta: alejémonos de las personalidades. Vine aquí para saber más de usted, no para hablar de mí. Por favor, continúe y hábleme sobre los muchos trucos que ha urdido para ganar el control de la mente humana. ¿Cuál es su arma más poderosa ahora? Respuesta: es una pregunta difícil de responder. Tengo tantos instrumentos para entrar a las mentes humanas y controlarlas que es difícil decidir cuáles son las más poderosas. En este momento estoy tratando de provocar otra guerra mundial. Mis amigos aquí en Washington me están ayudando a implicar a Estados Unidos en ella. Si puedo lograr que el mundo comience a matar al por mayor, podré poner en operación mi instrumento favorito para el control mental. Es lo que podrías llamar un temor masivo. Utilicé este instrumento para provocar la otra guerra mundial en 1914. Lo utilicé para provocar la depresión económica en 1929 y si mi oposición no me hubiera engañado, ahora estaría en posesión de todo hombre, mujer y niño en el mundo. Puede ver por ti mismo lo cerca que estuve de dominar al mundo, aquellos que han estado luchando por obtener durante miles de años. Nota de Sharon: aquí el diablo afirma estar trabajando con ambas partes para provocar la guerra basándose en la siembra de sus semillas del miedo por todo el mundo. Esta es la esencia de lo que ha llegado a conocerse en nuestro tiempo como terrorismo, y es la respuesta a a través del trabajo de Hill. El diablo se acredita no solo las dos guerras mundiales, sino también la Gran Depresión. Es fácil añadir a su lista de acreditaciones el actual colapso económico, tanto la guerra como el colapso económico, la alimentación, la, tanto la guerra como el colapso económico alimentan la mente de los hombres con miedo y sin duda son el trabajo del diablo. Pregunta: sí, veo su punto, ¿y qué no? ¿Es usted un ingenioso manipulador de la mente de las personas? Su malvada ocupación se lleva a cabo a través de personas de alta posición y gran influencia. Respuesta: oh no, utilizo la mente de las personas en todos los ámbitos de la vida. De hecho, prefiero el tipo de personas que no tienen la intención de pensar. Puedo manipularlos
sin dificultad. No podría controlar al 98% de las personas del mundo si todas las personas tuvieran la habilidad de pensar por sí mismas. Pregunta: me interesa el bienestar de esas personas que usted afirma controlar. Por lo tanto, quiero que me hable sobre todos los trucos mediante los cuales usted entra y controla su mente. Quiero una confesión íntegra de su parte, así que comience por su truco más ingenioso. Respuesta: me estás obligando al suicidio, pero estoy indefenso, así que tranquilízate y pondré en tus manos el arma con la cual millones de tus semejantes atados a la tierra se defenderán contra mí. Fin del capítulo.